bienvenido. El otro día estaba resolviendo una integral y en mitad de la resolución de dicha integral me quedó que tendría que resolver la integral de este cociente de polinomio. Para ello tendría que dividirlo en fracciones parciales. Y dije, vale, esto es algo bastante importante. Por tanto, vamos a hacer un vídeo donde descomponemos un cociente de polinomio en fracciones parciales. ¿Esto en qué consiste? Pues bien, descomponer en fracciones parciales es tomar un cociente de polinomio, como por ejemplo este que tenemos aquí, y dividirlo en la suma de fracciones, pero de fracciones con polinomios de grado más pequeño. Esto es bastante útil, sobre todo a la hora de realizar integrales. En el próximo vídeo que suba al canal, resolveré una integral en la cual utilizaremos esto que vamos a ver en este vídeo. Si quieres ver cuál es esa integral y su resolución, os la he dejado por mi canal de Telegram, el cual está en la descripción de este vídeo. Bien, dicho todo esto, vamos a comenzar a descomponer en fracciones parciales este polinomio, este cociente de polinomio que tenemos aquí. Bien, vamos a comenzar a resolver nuestro ejercicio. Esto solo es un ejemplo de un caso concreto de descomposición en fracciones parciales. Hay varios tipos de descomposiciones. Si veo que este vídeo es apoyado y gusta, resolveré un ejemplo de cada tipo que hay, explicando más paso a paso lo que hay que realizar. Bien, lo primero que hacemos en este tipo de ejercicios es descomponer el denominador en polinomios irreducibles. En este caso ya lo tenemos descompuesto en polinomios irreducibles. Entonces, nos fijamos, esto va a ser igual. Y tenemos este polinomio irreducible, 1 más x al cuadrado, y este polinomio irreducible, x menos 1. Pero x menos 1 está al cuadrado. Eso es lo mismo, x menos 1 al cuadrado es lo mismo que poner x menos 1 por x menos 1. Por lo tanto, realmente, aunque solo haya uno, pero serían dos polinomios diferentes. Bien, entonces esto va a ser igual a, como hemos dicho que hay 1 y aquí hay 2, en total habrá 3. Bien, ponemos primero x menos 1, que es el primero que tenemos. Ahora, más, y ponemos otra vez x menos 1, pero esta vez al cuadrado. Vale, y ahora ponemos el otro que tenemos, que es 1 más x al cuadrado. Bien, ahora, en el numerador vamos a poner polinomios, pero de un grado menor que el polinomio que haya en el denominador. Por ejemplo, aquí tenemos x menos 1, que es de grado 1. Pues en el numerador vamos a poner un polinomio de grado 0. Un polinomio de grado 0 es una constante. Como no sabemos cuál es dicha constante, lo llamaremos a. Bien, ahora aquí tenemos x menos 1 al cuadrado. Realmente lo que tenemos es un polinomio de grado 1, porque solo nos fijamos en el x menos 1. Por tanto, en el numerador vamos a poner un polinomio de grado 0, otra constante que tampoco conocemos. Y ahora, en este último tenemos 1 más x al cuadrado. Ahora el polinomio es de grado 2, por tanto, en el numerador tenemos que poner un polinomio de grado 1. ¿Cómo son los polinomios de grado 1? Un polinomio de grado 1 es un polinomio de la forma ax más b, pero lo vamos a poner con otras letras. Quedaría como cx más d. Bien, esta será nuestra descomposición en fracciones parciales de este cociente de polinomio. Ahora, lo que deberemos hacer para terminar de resolver el ejercicio es hallar los valores de a, de b, de c y de d. Así que vamos a ello. Bien, vamos a empezar a calcular los coeficientes que hemos dicho. Tenemos que esta suma de fracciones va a ser igual a... Hacemos primero el mínimo común múltiplo de los denominadores. El mínimo común múltiplo de estos tres denominadores serán los comunes y los no comunes de mayor exponente. ¿Cuáles son los no comunes? Pues 1 más x al cuadrado es no común. Por tanto, lo vamos a poner por aquí. 1 más x al cuadrado. Ahora los comunes son x menos 1. Y el de mayor grado será x menos 1 al cuadrado. Por tanto, x menos 1 al cuadrado. Este es el mínimo común múltiplo de estos tres denominadores. Ahora lo que haremos será dividir este denominador entre x menos 1 y multiplicarlo por a. Igual que cuando sumamos y restamos fracciones y hacemos el mínimo común múltiplo, solo que en este caso tenemos polinomios. Bien, si cogemos esto y lo dividimos entre x menos 1, nos quedará x menos 1 por 1 más x al cuadrado. Y esto lo multiplicamos por a. Nos quedará a por, vamos a poner un poco más grande, a por x menos 1 por 1 más x al cuadrado. Vale, ahora igual, esto lo dividimos entre esto y lo multiplicamos por b, por lo que nos va a quedar b por 1 más x al cuadrado.
Ahora, todo esto lo dividimos entre 1 más x al cuadrado y lo multiplicamos por cx más d. Y nos va a quedar como c por x más d por x menos 1 al cuadrado. Vale, vamos a continuar resolviéndolo. Antes de empezar a multiplicar los paréntesis, vamos a hacer algunas operaciones para acortar los cálculos. Aquí, por ejemplo, tenemos a por x más 1. Esto lo vamos a hacer ya del tirón y esto es igual a por x menos a. Vale, y aquí tenemos x menos 1 al cuadrado. Esto es una identidad notable. También la vamos a hacer ya directamente. Y x menos 1 al cuadrado es x al cuadrado menos 2x más 1. Bien, ahora ya sí vamos a empezar a multiplicar todos los paréntesis. Tenemos primero estos dos paréntesis. Aquí empezamos ax por 1. Esto es ax. Ax por x cuadrado. Esto es ax al cubo. Ahora menos a por 1 menos a. Menos a por x al cuadrado menos ax al cuadrado. Bien, pasamos ahora a este paréntesis. B por 1 es más b. B por x al cuadrado es más b x al cuadrado. Y por último, este paréntesis, tenemos cx por x al cuadrado, esto es cx al cubo. Cx por menos 2x, esto es menos 2cx al cuadrado. Cx por 1 es más c por x. Ahora con la d nos quedaría más dx cuadrado menos 2x menos 2dx más d por 1 que es d. Bien, nos queda de esta forma. Esto está muy largo, pero ahora vamos a empezar a reducirlo. Antes lo que vamos a hacer es ordenarlo. Vamos a ir ordenando los términos que tengan la x con el mismo grado. Por ejemplo, primero vamos a hacerlo con las x al cubo. ¿Qué términos tienen x al cubo? Pues bien, tiene ax al cubo, ponemos ax al cubo y cx al cubo, es decir, más c por x al cubo. Estos son los términos que tienen x al cubo. Aquí ahora lo que vamos a hacer es sacar la x al cubo de factor común. Y esto nos va a quedar como a más c por x al cubo. Bien. Ahora vamos a hacer, primero vamos a tachar los x al cubo para no liarnos. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los x al cuadrado. ¿Qué términos tienen x al cuadrado? Pues este de aquí tenemos menos a por x al cuadrado más b por x al cuadrado menos 2c por x al cuadrado y más d por x al cuadrado. Al igual que hemos hecho aquí, vamos a sacarlo, la x al cuadrado, de factor común. Y nos va a quedar como, vamos a poner aquí, más, y ahora tenemos menos a de este término, lo tachamos, más b de este término, lo tachamos, menos 2c de este término, que lo tachamos, y más d. Todo ello por x al cuadrado. Vale, y lo tachamos. Ahora vamos a hacer lo mismo con las x, pero esta vez lo vamos a hacer directamente. Aquí tenemos el primero, que es ax. Vamos a poner la a y la tachamos. Ahora, ¿qué más términos tienen x? Pues lo buscamos y aquí tenemos otro. Más c, lo quitamos, y menos 2d, que no se nos quede atrás. Menos 2d y todo por x. Y ahora por último, los que no llevan ninguna x, que son, vamos a ponerlo así, menos a, este de aquí, más b y más d, más b y más d. Bien, vamos a borrar, explicamos para qué hemos hecho todo esto y continuamos resolviendo por aquí arriba. Después de todos los pasos que hemos ido haciendo hasta llegar aquí, nos ha quedado que el cociente que teníamos al principio del vídeo es igual a todo esto. Vale, si nos fijamos, los denominadores de ambos son iguales y en los numeradores tenemos que 1 deberá ser igual a todo esto. Vale, vamos a escribir este 1, pero de la siguiente forma. Vamos a poner como 0x al cubo más 0x al cuadrado más 0 por x más 1. Estamos de acuerdo en que esto al final es igual a 1, pero al escribirlo de esta forma vamos a conseguir un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Pues bien, aquí con la x al cubo tenemos a más c. Por tanto, a más c tendrá que ser igual a 0. Ahora, aquí con la x al cuadrado tenemos menos a más b menos 2c más d. Y esto tendrá que ser igual a 0. Ahora con la x tenemos a más c menos 2 por d. Y esto tendrá que ser igual a 0. Y por último, con los términos sueltos tenemos
menos A más B más D, y esto tendrá que ser igual a 1. ¿Vale? Con esto ya hemos conseguido un sistema de ecuaciones con 4 ecuaciones y 4 incógnitas. Por lo tanto, vamos a poder hallar el valor de A, de B, de C y de D. Así que vamos a ello. Bien, vamos a comenzar a resolver nuestro sistema de ecuaciones. Aquí de la primera ecuación vamos a sacar que A es igual a menos C. Vale, lo ponemos por aquí. Ahora nos vamos a ir a la tercera ecuación y tenemos que A, pero en vez de A vamos a poner menos C más C menos 2D es igual a 0. Menos C más C es 0, se nos va. Y menos 2D igual a 0, de ahí sacamos que la D es igual a 0. Bien, ya tenemos una de las soluciones que buscábamos, la letra D. Vale, ahora nos venimos a esta cuarta ecuación. Vamos a poner menos A más B más D, pero D hemos dicho que es 0, por tanto no la vamos a poner. Y esto es igual a 1, por tanto B es igual a 1 más A. Bien, ya tenemos aquí otras cosas más calculadas. Ahora nos venimos a la segunda ecuación y tenemos menos A, vamos a ponerlo todo en función de A. Menos A más B, pero B es más 1 más A, menos 2 por C. Y C, tenemos que C es igual a menos A. Por tanto, nos va a quedar más 2 por A, más D, que es 0, igual a 0. ¿Vale? Ahora tenemos menos A más A, que se nos va. Y nos queda que 2A más 1 igual a 0. Esto es lo mismo que 2A igual a menos 1. O lo que es lo mismo, A igual a menos 1 medio. Ya tenemos calculada la A. Como ya tenemos que A es igual a menos 1 medio, entonces de aquí sacamos que C es igual a 1 medio. Y ya tendríamos también la C. Y de esta última expresión que tenemos aquí, como A es menos 1 medio, pues B es igual a 1 menos 1 medio. Es decir, B es igual a 1 medio. Por tanto, ya habríamos calculado todas las incógnitas que tenemos. Vamos ahora a escribir nuestra descomposición en fracciones, pero en vez de con incógnitas, con los números que hemos calculado. En vez de la A, vamos a poner aquí menos 1 medio. Vamos a poner menos 1 y el 2 lo vamos a poner aquí. Bien. Ahora, en vez de la B, vamos a poner lo que nos ha dado, es decir, 1 medio. Lo vamos a poner 1 y el 2 lo vamos a poner abajo. Bien, ahora, la D es 0, por tanto, la quitamos. Y nos ha quedado C por X, y C es 1 medio. Por tanto, X por 1 medio, vamos a ponerlo como de esta forma, ¿vale? Y con esto ya habríamos terminado nuestro ejercicio, ya que, aquí vamos a poner ya el 1 del principio, ya que este cociente de polinomios lo hemos descompuesto en las sumas y restas de fracciones parciales. Y con esto habríamos terminado el ejercicio de hoy.